Listo, ya estamos grabando. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Para el momento en el que estén viendo la grabación. El día de hoy vamos a desarrollar la práctica dirigida número 5 del curso de Econometría 2 con el profesor Luis García. En este caso vamos a desarrollar temas concernientes a datos de panel. Trabajamos principalmente con datos de panel y a partir de ahí vamos a derivar los modelos principales de datos de panel, al menos dentro de esta primera introducción que están recibiendo y cuáles son los estimadores derivados según ciertas características. La P parece un poco larga, pero hay algunas preguntas que se hacen bastante rápido. Entonces, antes de empezar, he preparado un pequeño resumen que fue inspirado en cierta parte en un resumen que en algún momento me compartió Tania, que me mostró Tania, que es una de las otras JPs que está en el curso, y le añadí algunas cuantas cositas más que me parecían importantes. Entonces, de manera general, vamos a ver este resumen para comprender y situarnos bien dentro del desarrollo de la clase de hoy. Mm, a ver, parece que tengo un problema con esto. Ahora lo abro de nuevo. Un segundito, por favor. Ya, es que mi mouse es inalámbrico y justo se ha acabado la batería. Justo ahora y ya, le he tenido que cambiar de mouse. Entonces, tenemos acá los modelos de panel. Y dentro de estos modelos de panel vamos a tener primero dos grandes agregados. No funciona esto, no sé por qué. Pero ya, bueno, no importa. Entonces tenemos estos dos grandes agregados que son los de homogeneidad total agrupada o los modelos pool y los de heterogeneidad inobservable. ¿Qué es lo que diferencia cada uno de estos? Lo que vemos por acá, la covarianza. Si la covarianza de estos individuos, en este caso el mismo individuo en diferentes periodos, es igual a cero, o sea, si no hay ninguna relación, quiere decir que nos encontramos en un caso de homogeneidad total. Y cuando tenemos este caso, tenemos el siguiente modelo que se ve en pantalla, en el cual tenemos una típica regresión lineal, solamente que añadimos t para referirnos al tiempo. Y acá se tendría que hacer una estimación por MCO. El comando que utilizamos en Stata es regyx, nada más que esto. Sería el caso más simple en este caso, no el caso ideal, porque en realidad nos encontramos en un mundo repleto de endogeneidad, repleto de problemas, en la econometría al menos bastante también. Y lo que vemos en este caso es que tenemos esta situación en la cual existe un componente que es el que produce esta heterogeneidad inobservable. ¿Cuál es este componente? Es este alfa. ¿Y qué implica este alfa? Implica que los individuos tienen habilidades, por ejemplo, o características que no son observables, que se mantienen constantes durante el tiempo. Es por eso que este alfa no tiene un subíndice t en la parte de acá, sino simplemente se ve como un alfa, a diferencia del EIT, por ejemplo, el epsilon IT que tenemos por acá, este alfa solamente tiene un i. Entonces, este término de alguna manera produce ese problema de las covarianzas, entonces nos dice que la covarianza de los errores o de los términos inobservables son diferentes de cero. Quiere decir que hay una correlación entre estos términos, entre los periodos del tiempo en este caso. Porque acá, ojo que estamos viendo para un mismo individuo, pero en diferentes periodos de tiempo. Entonces, ¿cómo probamos en cuál de los dos nos encontramos? Pues en Stata vamos a tener que hacer las regresiones y a partir de hacer las regresiones vamos a tener que hacer un test de Bruch-Pagan y ahí vamos a probar a partir de la hipótesis nula o la alternativa, si es que se cumple cada uno de ellos, en cuál de las dos situaciones nos encontramos. Pero dentro de la heterogeneidad inobservable tenemos dos situaciones más. Tenemos dos modelos, el modelo de efectos aleatorios y el modelo de efectos fijos. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos en detalle. En el modelo de efectos aleatorios tenemos que la covarianza en este caso, ojo que son diferentes. Acá teníamos la covarianza de los términos que son inobservables. En este caso tenemos la covarianza de nuestro alfa, que es nuestra heterogeneidad inobservable, con un regresor X. Entonces acá nos dice que la covarianza es igual a cero. Entonces no hay ningún problema dentro de esta situación, que en realidad esta situación ya es un poco problemática, pero en este subcaso no tenemos ningún problema, la covarianza es igual a cero, todo perfecto. Lo mismo que en este caso no pasa lo mismo.
acá tenemos que la covarianza es diferente de cero. Quiere decir que este regresor X está correlacionado con algunas habilidades. Y si el regresor X está correlacionado con habilidades, por ejemplo, un caso cualquiera, pongamos que es habilidades, que en realidad puede ser más, ¿no? Todo lo que es inobservable. Entonces nos encontramos en una situación de endogeneidad. Y la endogeneidad siempre trae problemas a todas las estimaciones porque tenemos que ver la manera de solucionar. ¿Cómo solucionamos usualmente la endogeneidad? Proponiendo variables instrumentales, haciendo una regresión en dos etapas, por ejemplo. Y de alguna manera ya hemos visto eso, ¿verdad? Porque ecuaciones simultáneas también contempla parte de este problema de endogeneidad, es como un causal de los problemas de endogeneidad de ecuaciones simultáneas, lo que hemos visto al comienzo, pero esto ya se ha visto desde otro enfoque, donde vemos netamente que hay un efecto o hay una relación entre nuestra variable X, nuestros regresores, con nuestro término de error, en este caso nuestra heterogeneidad inobservable. Si es diferente de cero, pues vamos a tener que tratar de solucionar este problema de endogeneidad. ¿Y cómo lo solucionamos? Con diversos métodos que acá nos ha provisto el profesor durante la clase, la teoría econométrica. Tenemos el estimador de Witting Groups, el de primeras diferencias, y ambos, ¿qué es lo que realizan? Eliminar esta variable, esta perturbación, este alfa, y lo tratan de eliminar para que ya no se produzca este problema. Y además de ello, también tenemos otra herramienta más que es las dummies. No recuerdo cómo se llamaba eso, LSDV, ya no recuerdo cómo se leía por estas siglas, pero es el estimador de dummies en este caso. Y finalmente no termina siendo muy eficiente. Casi siempre nos quedamos con el de Within Groups, en lugar del de primeras diferencias o el de dummies. Y ahora lo vamos a probar también. Pero en este caso también teníamos el modelo de efectos aleatorios que no le he tocado. Y acá teníamos que la covarianza sí era igual a cero, que sería lo ideal, perfecto. Pero en realidad no. Casi siempre nos encontramos en esta situación de endogeneidad. Entonces, si nos encontráramos en este caso, lo que tendríamos que utilizar es between groups, o en este caso Balestra-Nerloff, que es el beta de efectos aleatorios, y se hace con la estimación de BCG, acá era por MCO, y pues acá están los comandos correspondientes para cada uno de ellos. Entonces, teniendo en claro cuál es el panorama de lo que vamos a desarrollar, creo que ya podríamos ir con la parte de laboratorio. ¿Alguna tiene alguna consulta respecto a lo que acabamos de ver, de este pequeño resumen? Si no hay una consulta, algún comentario. Ya. Entonces continuaríamos con el desarrollo ya de la práctica dirigida. ¿Qué tenemos por acá? La pregunta número 1. Nos dice que Baltagi y Griffin estimaron la siguiente demanda de gasolina. Entonces tenemos por acá nuestra variable dependiente, que es el logaritmo del consumo de gasolina por auto. Y esto de acá estaría determinado por el logaritmo de, a ver, de Gentry, me imagino que es el PIB per cápita. Luego tenemos por acá el logaritmo de esta variable, que es el precio del motor de gasolina. Y luego que tenemos por acá el stock de autos per cápita. Entonces estas tres variables determinan el consumo de gasolina por auto. Dice que es un panel que consiste de observaciones anuales en 18 países de la OSD entre los años 1960 y 1978. Entonces tenemos por acá 18 años, 18 países, y ahora vamos a verlo dentro de los datos. Entonces, con la base de datos con la que estamos trabajando, que deberían de tenerla ya ustedes lista en Paideia, ¿qué es lo primero que nos dice por acá? Declare las bases de datos como una de tipo panel, especificando las variables que identifican a las unidades de observación y el tiempo. Entonces vamos acá a nuestro Stata para comenzar con el desarrollo. Y tendríamos por acá la primera parte. Definimos el directorio con el que vamos a trabajar, donde deberíamos de tener ya nuestras bases de datos. Me parece que es este. Acá yo tengo definido mi directorio. Entonces cambio acá el directorio del CD. ¿Listo? Y voy a leer la base de datos, que en este caso es la que se llama Bagalti. Use Bagalti, clear, para borrar todo lo que está previamente, y vamos a describir, por ejemplo, con este comando describe. Acá solamente vamos a ver cuáles son las variables que tenemos, que finalmente es lo que podemos ver por acá también, uno por uno, solamente que acá te lo da ya de manera compacta y resumida. Pero ¿qué rescatamos por acá? Que vemos, por ejemplo, que hay 342 observaciones, en total tenemos 7 variables, y nada más que eso, principalmente lo que tenemos por ahí.
esto de acá yo le puse adicional, que era como para ver un gráfico. Finalmente vamos a ver más gráficos, pero en este caso es un gráfico que se puede realizar. Si más no tiene mucho interés. Las variables que tendríamos acá, o los identificadores, primero sería country, que es el nombre del país. Country guión abajo, que es países, no lab, me imagino que son números. Year, que es años. L Gaspar, que es el consumo de gasolina, que ya hemos visto. El income, que era el ingreso per cápita, efectivamente, el precio del motor y el stock de autos per cápita. Entonces acá tenemos correspondientemente, ¿sí? Para Austria corresponde el valor de 1, para Bélgica el valor de 2, para Canadá el valor de 3, Dinamarca el valor de 4, y así sucesivamente. ¿Qué más tenemos por acá? Mm, ¿Qué nos decía la pregunta? Vamos a ver. Declare la base de datos como una de tipo panel. Entonces, ¿cómo declaramos una base de datos como una de tipo panel? Lo que tendríamos que hacer es usar el comando xtset, y dentro del comando xtset definir ambos. ¿Cuál es la variable que vamos a utilizar como la identificadora de nuestros individuos, o sea, países, o también puede ser, por ejemplo, empresas, etcétera? ¿Y cuál es la variable que va a ser nuestra identificadora del tiempo? Entonces, en este caso sería country y year. Seleccionamos y corremos. Acá ya nos dice, hay una variable panel, y esta variable es country, que está fuertemente balanceada. La variable de tiempo es year, va entre 1960 hasta 1978, y luego nuestro delta, que es un year. Entonces, creo que lo que voy a hacer es aumentar un poco el tamaño de la fuente para que lo puedan ver mejor. Creo que ahí estaría bien. Esto acá lo aumento un poco también. Entonces, ¿qué nos hizo por acá? Declarar las bases como un tipo de data panel fuertemente balanceada, conjunto de datos panel que tiene observaciones completas. Entonces, nos encontramos en un panel balanceado que facilita las operaciones que vamos a realizar. El número de individuos distintos n, y el total de periodos cubiertos por el panel corresponde a t. El número total de observaciones sería la multiplicación entre el número de individuos y el número de periodos, que sería n por t. ¿Qué nos dice en la parte B? Describa las características del panel y las variables que se encuentran en esto. Vamos a describir utilizando, primero vamos a describir la variable de año, la variable temporal. En este caso, ¿qué tenemos para la variable temporal? Todos los años que se ven en pantalla, que ya nos lo habían especificado antes, que va desde el 1960 hasta el 1978, y vemos que para cada uno de estos años tenemos 18 observaciones, es decir, los 18 países han registrado sus datos para cada uno de estos años. Luego, si corremos este comando summarize, podemos ver a grandes rasgos, agrupado dentro de toda la base de datos, o sea, dentro de todo, sin alguna distinción por tiempo, sin alguna distinción por individuo, los resúmenes dentro de estas variables. Por ejemplo, para country, no tenemos ninguna. ¿Por qué? Porque es una variable de tipo string. No se puede sacar una media de lo que tenemos por acá, por ejemplo. Pero para el caso de año, sí. Entonces tenemos que el año medio, entre 1960 y 1978 y 1969, finalmente eso no aporta mucho a nuestro análisis. Tal vez más aportaría analizar las demás variables, por ejemplo, el ingreso per cápita, si no me equivoco, era esta variable, que tendríamos por acá, el valor mínimo es un valor negativo, y eso debe ser porque está acá en logaritmos. El valor máximo también tenemos este valor de acá. El cálculo de media, también tenemos las demás variables. Un análisis rápido de los máximos, de los mínimos, si es que hay mucha varianza, mucha variabilidad dentro de estos valores, y nada más que eso. Interesante también que vemos, importante, es que las observaciones se repiten para cada uno de estos. Entonces ya súper comprobado que nos encontramos en una situación de panel balanceado. Entonces, ¿qué más nos dice por acá? La pregunta C. Explique cómo es la variabilidad entre países e intrapaíses. Entonces vamos a utilizar el comando, en este caso xtsum, que ya es un comando más especializado para el caso de datos de panel. A diferencia del summarize, que solamente nos ponía todo de manera agrupada, con el xtsum ya lo vamos a ver más especificado. Entonces ponemos acá las variables que queremos describir. En este caso son las variables de nuestro modelo. Y acá ponemos coma y dentro de nuestro i ponemos el identificador, que ya lo habíamos puesto por acá. ¿Cuál era nuestra unidad de análisis? Eran los países. Entonces selecciono la parte C y corro el comando. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos las variables para cada, las características o el resumen, las frecuencias de cada una de nuestras variables. Por ejemplo, voy a colocar por acá también L Gaspar, que significa el consumo de gasolina por auto. Tenemos cuál es la media total y cuál es la desviación. Y en este caso tenemos la desviación para todos, que es el overall,
Y también tenemos la desviación diferenciada, que en este caso tenemos una desviación que sería between y una desviación que sería within. Entonces, ¿qué nos dice la desviación between, perdón? Esta es una desviación que se da entre grupos. Y en el caso de within sería la desviación dentro del mismo grupo. Entonces, ¿qué pasa entre todos los grupos? Si tenemos todos los países, vemos que hay una mayor variedad y es normal, ¿no? Es normal esperar que hay grandes variedades entre los países y mucho más se puede apreciar en el ingreso. ¿Qué pasa con el ingreso? Ya dejando de lado el logaritmo, el ingreso per cápita, veámoslo como ingreso simplemente en este momento. Vemos que entre todos los países, perdón, entre todos los países hay bastante variedad, a diferencia si que comparamos dentro de cada país. Entonces, pensamos que tal vez dentro de estos años, en los países que están dentro de esta muestra, tal vez ha habido cierta estabilidad, a diferencia de si es que comparamos todos los países y es normal, pensando que estos países son diferenciados tal vez entre continentes y según características que tengan particulares a cada uno de ellos. Continúo por acá, ¿qué me dice por acá? La variabilidad entre los países es la between y la variabilidad dentro de cada país es la within. Entonces en la between se ve mucho más variedad. Vamos a hacer por acá un gráfico de línea para comprobar estos resultados que estamos comentando. Esperamos que cargue y ya estaría. ¿Qué es lo que vemos? Que dentro de un país, por ejemplo, no hay mucha variabilidad. Tal vez por acá, este caso es un caso atípico, o este de acá también. Pero dentro de estos países, por ejemplo, el país número 3 la variedad es bastante poca. En el país 4 relativamente poca, pero en el 5 mucho menos. ¿Qué pasa en el 14 o en el 18? Se ve que parece más o menos igual. Pero si comparamos entre los países, por ejemplo, este se encuentra mucho más abajo, este está mucho más arriba, este también mucho más arriba, este cambia los valores, pasa de estar por arriba por abajo, entonces vemos todas estas grandes variedades y podemos diferenciarlo en este caso dentro de los datos de panel en estos dos niveles. Dentro de cada país sería como un promedio de lo que ocurre dentro de cada país y luego qué es lo que ocurre con cada uno de los países. ¿Sí? Entonces esto sería la parte C, A, B, C. Hemos hecho una descripción de los datos. ¿Hay alguna duda hasta ahí dentro de esta primera parte? Entonces, si no hay dudas de momento, podríamos continuar. ¿Qué más tenemos por acá? Me dice por acá, realice una estimación a través de los datos agrupados, que es el poolet, y explique sus resultados. Y el pooled era justamente lo que habíamos visto por acá. Cuando vimos este pequeño resumen, el pooled era el primero, el primerito de todos. El de homogeneidad total agrupado, donde solamente tendríamos que hacer un reg. A ver, ya. Solamente teníamos que hacer un reg acá en este caso en el pooled. Y vamos a ver qué es lo que tenemos por acá. Efectivamente, para la parte D nos dice a través de datos agrupados, una estimación y explique sus resultados. Entonces solamente hacemos un reg de nuestra variable dependiente con nuestras variables independientes. Esperamos a que cargue. Y ya, entonces como este está muy grande, lo voy a achicar un poco porque creo que me he excedido. Ya, así está mejor. Ya, mucho mejor. Espero que se pueda ver o en todo caso, esto lo podría ampliar. Fuente y así lo agrando. Ya, mejor entonces. ¿Qué tenemos por acá? Acá tendríamos el resultado de la regresión. En este caso, ¿qué podríamos analizar de esta primera regresión que acabamos de realizar? A ver, me dan un momentito. Ya. ¿Qué podemos analizar? Por ejemplo, vemos el R cuadrado, que es bastante alto. Entonces, ¿a qué se debe? Que está bien especificado el modelo, tal vez. ¿Qué más podemos observar? Vemos la significancia de cada uno de los valores dentro de lo que tenemos por acá. La significancia conjunta también. Y en general podemos ver los efectos que tienen los coeficientes sobre nuestra variable endógena. ¿Qué efecto tiene el ingreso sobre la variable endógena? ¿Cuál era la variable endógena? A ver, déjenme ver. Era el consumo de gasolina por auto. Entonces, ¿cuál es el efecto? El efecto, si digámoslo de esa manera, o cuál es la relación o lo que se establece, el coeficiente establecido dentro de nuestra independiente con nuestra variable dependiente, que es esta de acá. Entonces vemos acá las relaciones que son positivas, no negativas. Y en este caso las podemos analizar en detalle, podemos analizar cuáles, hacer una interpretación como un MCO de toda la vida.
como siempre lo hemos hecho para cualquier curso desde econometría 1, sería la misma interpretación en este caso, pero en este caso, ojo que estamos trabajando con logaritmos. Entonces, en nuestra variable dependiente hay logaritmo, en nuestra variable independiente hay logaritmo, y por lo tanto la interpretación cambia adecuado a este caso. Por ejemplo, ¿qué tenemos por acá? Mm, por cada incremento en 1% del precio de la gasolina, el consumo de gasolina por auto se reduciría en un 89%, y es lo que tenemos en este caso. Entonces aumenta un 1% dentro de este valor, y el cambio acá sería porcentaje también un 89% de manera negativa sobre nuestra variable dependiente. Y así sucesivamente para cada uno de los casos que tendríamos por acá. ¿Qué tenemos también por acá? ¿Qué más podemos analizar? Tal vez el test F, que estaría por acá, que es, acá vemos significancia conjunta, que el modelo en su conjunto es significativo, y ya nada más me parece que es todo lo interesante de analizar, la significancia individual definitivamente, y como les dije, como un MCO de toda la vida. ¿Qué nos dice después la parte 5? Escribe el modelo utilizando la especificación de Between Effects y explique sus resultados. Y este Between Effects se refiere al Between Groups. Entonces pasamos del modelo de homogeneidad total agrupado, que era este que teníamos por acá, a uno de Between Effects o Between Groups, que sería el que teníamos por acá. Entonces pasamos de un caso en el que no hay un problema de autocorrelación entre individuos, que es este problema que está especificado por acá, a uno en el que sí existe y en el cual además todavía no existe un problema de endogeneidad. Solamente existe autocorrelación. Entonces vamos a hacer la regresión correspondiente. Sería con este comando. En este caso ya no es solamente un reg, sino utilizamos un xtreg. Y además tenemos que hacer la especificación de los between effects, que bueno, son los between groups, como les había dicho anteriormente, y se pone como el B. Creo que esto no lo había guardado, entonces lo voy a correr de nuevo. Ya. Corremos la parte E. Y acá vamos a ver qué es lo que tenemos. Por ejemplo, acá tendríamos, en la primera parte lo que podremos saber acá es en la parte de observaciones por grupo, el mínimo, el promedio y el máximo. Vemos que efectivamente es un panel que se encuentra balanceado. ¿Qué vamos a ver entre los coeficientes? Los coeficientes deberían de ser relativamente similares, ¿sí? Son más o menos similares, pero ¿qué es lo que cambia? Que acá hay mayor varianza. Esta varianza, por ejemplo, bueno, esta desviación estándar que al final hace referencia a la varianza de 0.15, pero acá era 0.03. Entonces vemos que efectivamente hay mucha varianza, y esto que lleva a que después que los t-test van a ser pequeños y que de alguna manera no se va a rechazar la hipótesis nula que tenemos. ¿Qué más podemos ver? Si hay alguna parte de correlación, en este caso no veo por ahí, pero en este caso supondríamos que hay alguna correlación. Y ya creo que sería básicamente eso lo que tenemos que analizar acá. ¿Qué más tenemos por acá? Los coeficientes presentan mayor varianza, conlleva que los t-tests sean pequeños y no se rechace la hipótesis nula. De momento es lo que tenemos. Luego vamos con la siguiente y que nos dice la pregunta. Vuelve a estimar el modelo, pero esta vez utilizando los efectos aleatorios, y explique sus resultados. Entonces, utilizamos en este caso los efectos aleatorios, ponemos la especificación que es RE, que se refiere a Random Effects, o en todo caso también sería el de Balestra-Nerloff, si no me equivoco, vamos a comprobarlo por acá. Balestra-Nerloff, efectos aleatorios, MSG, RE, exacto, Balestra-Nerloff es el de MSG, lo que acabamos de revisionar justo ahora. Y acá sí podríamos ver, por ejemplo, la correlación. Entonces acá nos dice que hay una correlación cero. En este modelo de efectos aleatorios se diría que no hay correlación. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver la significancia total, la significancia de cada uno de ellos. Acá tenemos los sigmas correspondientes, que es la varianza correspondiente a este término U y este término E, que serían los términos inobservables dentro de cada uno de estos casos. Luego también tendríamos el rho, que corresponde, acá dice que es una fracción de la varianza, correspondía a nuestro U. ¿Qué más en este caso? El test de significancia conjunta, que es lo que tenemos por acá. ¿Qué nos decía este test de significancia conjunta? En este caso particular, se refiere a que las pendientes son cero. Entonces se asume que no habría correlación entre alfa y cero. De una vez acá agrupamos todo lo que tenemos y podemos ver estos resultados, que podemos desprender que, por ejemplo, para el modelo de efectos fijos, en este caso el valor se encuentra más inflado que el modelo Poulet o que el modelo que tenemos por acá de efectos aleatorios.
Lo mismo ocurriría para este caso. Para este caso también es mucho menor y es mucho menor también. Entonces, en el modelo de efectos fijos tenemos que los resultados, que los coeficientes son mucho mayores o muchos menores según el signo que corresponda. Y vemos en general que todos son significativos. Tal vez si por ahí tienen alguna consulta sobre cómo entendemos esta significancia o en todo caso la confianza, pues hay una correlación entre ambos o lo vemos de manera complementaria. Por ejemplo, cuando tenemos un asterisco, se refiere a que tenemos 10% de significancia, que equivale a decir que tenemos 90% de confianza. Me parece que eso ya lo había mencionado en una clase anteriormente, pero en este caso lo escribí para que ustedes también lo tengan acá. 5% de significancia, debería poner incluso así, significancia. Ya. Esto de acá equivale en este caso a tener 95% de confianza y en el último caso 1% de significancia equivale al 99% de confianza. Entonces, eso sería la primera parte. Acá tal vez podríamos añadirle el uso de nuestros tests. En este caso, ¿cuál sería el primer test que podríamos utilizar? El que tenemos por acá, ¿no? El test de Bruch-Pagan. Y con el test de Bruch-Pagan probaríamos en cuál de estos dos casos nos encontramos. Ya como tarea, ustedes podrían encargarse de probar este test de Bruch-Pagan y ver en realidad cuál de estos dos modelos es el que nos conviene. Que de hecho por acá ya tendremos alguna pista viendo cuál es la relación entre este U y este X, aunque eso de ahí va principalmente para la parte que tendríamos por acá, ¿no? Esta parte de endogeneidad es relacionada con lo que vemos por acá, nos indica al menos una pista dentro de lo que tenemos por acá, nos dice que nos encontramos en esta situación, pero en este caso, entre estas diferencias en las covarianzas, acá sí tendrían que aplicar el test y ya pues ahí a partir de ahí ya sacarían las conclusiones correspondientes. Entonces esta sería la primera parte. Hemos visto cada uno de los coeficientes de cada uno de los modelos estimados de acuerdo a la parte de panel, pero en este caso solamente la primera parte, de la homogeneidad total, el poolet, y de la heterogeneidad inobservable, específicamente para los modelos de efectos aleatorios. Y ahora, en la siguiente pregunta ya vamos a ir añadiendo más hasta el modelo de efectos fijos y acá ya vamos a probar también alguno de estos tests. Entonces, ¿hay alguna duda al respecto? Si no, podríamos continuar. Esto no es... Ya, es esto. Tenemos por acá la siguiente pregunta, entonces, si no hay ninguna duda al respecto. Pregunta número 2, me dice. Queremos estimar una ecuación de salarios para los hombres usando la base de datos WagePan 1, disponible a través del comando bcuse. En esa ecuación queremos aplicar los salarios de cada observación del individuo y en el periodo t, según lo que vemos por acá. Entonces tenemos el logaritmo de los salarios, que es igual a una constante, más la educación, que me imagino que se refiere al nivel de educación, más la experiencia al cuadrado, la experiencia cuadrática, y más esta parte que se refiere al vector transpuesto de características demográficas que incluye dummies para indicar si el individuo es afroamericano o hispano, o sea, características de cada individuo. Por ejemplo, vemos que son características, si estamos trabajando con una base de datos que contempla varios periodos, una característica como el ser afroamericano o el ser hispano, intuyo que no debería de cambiar. Es la intuición que tenemos y vamos a ver ahora qué pasa dentro de los datos, que dice acá, siendo caucásico la categoría base. Si está casado o si está afiliado a un sindicato. Entonces, que esté casado, puede ser que sí. Esto de acá puede ser que sí cambie dentro del tiempo, porque puede ser que se divorcie. Y si está afiliado a un sindicato, eso también puede ir cambiando. Pero ser afroamericano, ser hispano, eso me parece que sí, no debería de cambiar. Y luego me dice que debo de incluir una dummy para cada uno de estos años de la base de datos. ¿Qué nos dice la pregunta uno? Describa los datos que tiene. Los datos disponibles están en formato white o en formato long y cómo puede verificar esto. Entonces, un formato white, un formato long. Vamos a ver la base de datos para explicarlo en detalle. Ya. Borramos todo lo que teníamos anteriormente. Y vamos con la siguiente pregunta que empieza acá. Ecuación de los salarios. Voy a tratar de activar mi lápiz que tengo por acá. Me dan un momento.
Ya, ahora sí ya funciona. Listo. Entonces, cargamos esta base de datos, según nos habían dicho que utilicemos bsuse, y estos son los comandos que vamos a utilizar para cargar esta base de datos en particular. Ya, listo, ya hemos cargado la base de datos. Luego vamos a describir, que era lo que nos pedían. Le ponemos acá describe, y nos describe un poco de cómo está conformada la base de datos. Tenemos NR, que es un identificador de personas, años, que son años que van desde 1980 hasta 1987, o sea, tenemos 7 años por acá. Black, que toma uno si es Black. Expert, Marketing Experience, me imagino que se refiere a marketing. Hispanic, uno y así más variables, que en realidad todas estas variables son particulares a cada individuo, sociodemográficas, como habían puesto por ahí en la pregunta, el número de horas trabajadas al año, el logaritmo del salario, que es la variable que queremos encontrar nosotros, en este caso determinar, y algunas cuantas variables más. Por ejemplo, que ya tenemos una dummy para cada año, ya está incorporada. De 81 es igual a 1 si el año es 1981 y así sucesivamente. Y de hecho faltaría una más, ¿no? Faltaría de 80. ¿Para cuándo? Porque empezamos con 1980, pero hay un motivo por el cual no está, y es por lo que se conoce de las trampas, la trampa de las dummies, y por lo tanto tendríamos que eliminar una, que sería como que nuestra base. Entonces, teniendo en cuenta cómo está conformado, si ponemos BR, abrimos nuestros datos que vamos a usar por acá, y podríamos determinar si se encuentra en un formato long o en un formato wide. ¿Y cuál es la diferencia entre encontrarse en un formato long o encontrarse en un formato wide? Lo voy a hacer por acá. ¿Cómo sería un formato long? En un formato long tenemos, por ejemplo, una variable que sería t. Ups, se me pasó la mano acá. Tenemos una variable que sería t, y acá tendríamos más variables. Entonces, esta variable t corresponde a cada periodo. Por ejemplo, al año 1, al año 2, al año 3, al año 4, al año 5, y así sucesivamente. Entonces, acá también podríamos, en este caso estamos trabajando solamente con una base de datos de serie de tiempo. Podríamos añadirlo como si fuera de panel, y acá tendríamos 1, 1, 2, 2, 3, año 3, 3, y tendríamos acá, por ejemplo, los individuos. Entonces, este sería el individuo A, el individuo A, el individuo B por acá, individuo B, individuo C e individuo C. Entonces, más o menos esto es lo que sigue una base de datos en formato long. Y acá tendríamos más variables, variables sociodemográficas, variables a nivel de país, etcétera. Entonces, acá tenemos un formato long. Es el primer formato que trabajamos, y es usualmente el formato con el que vamos a trabajar siempre estos datos de panel. Pero luego tenemos el formato wide, que lo que hace es cambiar este orden de lo que podríamos decir que ahora se encontraba parado tal vez, o de manera vertical, lo transforma como si fuera de manera horizontal. Entonces, si teníamos una variable x1 que era ingresos, supongamos, tendríamos por acá esa variable ingresos para el año 1, y luego por acá tenemos ingresos para el año 2, que tendríamos ingresos para el año 3, y acá tendríamos pues nuestro individuo, por ejemplo, solamente individuo, y acá tendríamos el individuo 1, 2, 3, 4, y ya no es necesario, por ejemplo, acá tener una variable de tiempo, porque acá ya cada una de estas nos identifica el año correspondiente. Entonces esta acá ya no va. Y esto de acá sería un formato white. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en el long tenemos como que el tiempo por acá. Tenemos ya acá identificado el tiempo, pero en el white el tiempo pasa acá a la cabecera dentro de las variables. Entonces esas son las grandes diferencias entre un formato long y white. Si han llevado el curso de Stata con el profesor Palomino, me parece que también lo han visto, que parece que lo ven allí. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Se le llama formato white, ya que los años de los datos son amplios por columnas. Es posible que deseemos que los datos sean long, donde cada año en datos se encuentre una observación separada por filas. En este caso, la base de datos está en formato long. Acá dice, en este caso nos encontramos con una base de datos en formato long. Si quisiéramos cambiar la presentación, podríamos usar el comando que se ve por acá. Entonces vamos a ver si se cumple lo que les he dicho. Sí, efectivamente, acá vemos una parte de que es una variable de años y que va aumentando. Menos acá para el individuo 13 tenemos estas repeticiones. Para el individuo 17 tenemos lo que se ve por acá. Entonces vemos que hay una variable que nos identifica los años. Pero ¿qué pasa si lo cambiamos a un formato white? Pues, utilizaremos este comando. Entonces voy a borrar esto.
y voy a correr este comando. Entonces, por ejemplo, ya no tenemos una variable acá que describa los años, sino que los años han pasado por acá arriba. 1980, 80, 80, 81, 81, 81, 82. Entonces los años se pasan a la parte de ahí arriba y es lo que nos diferencia estos dos tipos de base de datos. Pero finalmente no queremos lo que está por acá. Así que lo borro y regresamos a lo que teníamos anteriormente. Espero que cargue y ya tenemos otra vez esta variable de años que nos identificaba esta base de datos en formato long. ¿Qué más tenemos una vez que hemos realizado esas descripciones? Estime por MCO simple la regresión presentada. Explique la variable LWage como función de educación, experiencia y todas las variables que vemos por acá. Y las dummies para cada año. Nota, las dummies están construidas de modo tal que el año base es 1980. Justo lo que les comentaba, tenemos que tener una base porque si no se produce el problema de la trampa de las dummies. Y luego dice almacena sus resultados como MCO. Entonces vamos a nuestra stata y hacemos la regresión correspondiente con el comando reg. En este caso ponemos cada una de las variables y en la parte final no es necesario estar colocando, por ejemplo, de 81, de 82, de 83 y así sucesivamente, sino si es que ponemos de 81-de 87, esto va a entender que nos referimos a todas las D. Entonces hacemos la regresión, esperamos a que carguen los resultados y obtenemos acá cada una de las dummies de año, cada una de las variables, y en general vemos que la mayoría de ellas son significativas, que el modelo en su conjunto es significativo, también vemos. Un R cuadrado, bueno, no es tan alto como el que habíamos visto en el ejercicio anterior, pero al menos está en casi 0.2. ¿Qué nos podemos analizar? Pues la interpretación correspondiente acá sería como la de un MCO de toda la vida, como siempre habíamos realizado. Entonces este es nuestro primer resultado, lo tenemos que guardar. Ya lo guardamos. ¿Y qué nos dice por acá? En la estimación podemos analizar los coeficientes, la magnitud, efectivamente, el signo, el p-value de cada uno de ellos. Obtenemos que en la educación, experiencias son significativos. Tenemos que por el test F se rechaza la hipótesis nula de que alguno de los coeficientes sean igual a 0. Lo que es similar a decir que el modelo está siendo explicado por las variables incorporadas en la regresión. Entonces es la parte principal, el MSO de toda la vida. Y luego vamos a la parte C, que se dice, defina que los datos son de tipo panel utilizando el comando xtset y note que la variable que identifica cada hogar es nr. Y la variable que identifica el periodo en el que se registra es year. Entonces esto ya lo habíamos visto. Ya habíamos visto que nr nos identificaba cada individuo y que por acá teníamos la variable de años. Entonces pondríamos xtset nr con year. nr que es individuo y year que es el año. Corremos y que nos dice por acá, otra vez felizmente, fuertemente balanceado. Los años van desde el 1980 hasta el 1981 y NR, perdón, es la variable que identifica nuestro panel. Acá tenemos también lo mismo, unidad de panel, unidad de NR, unidad de tiempo años, delta 1, fuertemente balanceado. Qué bueno. ¿Qué más nos dice la parte D? Utilice el comando xtds y xtsum para describir sus datos. En particular, señale cuál es el patrón de los datos para cada serie y si las variables married y union son estáticas en el tiempo para los trabajadores. Ya, entonces vamos a correr xtds. ¿Y qué es lo que vemos en este caso? Este comando xtds, perdón, nos permite identificar si nos encontramos en un panel balanceado totalmente o no. Entonces ya habíamos visto anteriormente que cuando poníamos el xtz, ya nos decía que está fuertemente balanceado, pero acá ya no los comprueba totalmente. Entonces tenemos esta variable patrón, que acá tenemos estos valores 1, 1, 1, 1, y nos indica que efectivamente está balanceado, y si nos damos cuenta, son 8 unos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que corresponden a cada uno de estos valores. Acá tenemos 8, entonces 8 se refiere al número de periodos que tendríamos por acá, y para cada periodo encontramos que se encuentra totalmente balanceado respecto a los demás. Porcentaje 100%, el acumulado 100%, entonces tenemos 554 observaciones y efectivamente sí se encuentra balanceado. ¿Qué hice por acá? 545 individuos, que son las observaciones, para los 8 años, lo cual multiplicado nos da finalmente 5.360 observaciones en total.
Acá veámoslo esto acá solamente como individuos y las observaciones ya la multiplicación de ambos. La base de datos nos dice que la distribución de los individuos por T se mantiene en todos los periodos. Efectivamente, acá también vemos en esta parte de acá, la variable pattern nos indica que el panel tiene 8 observaciones consecutivas para un mismo individuo y que esto se cumple 545 veces. Entonces, positivo para nosotros encontrados en un panel balanceado. ¿Qué más nos decía? Que utilizamos el comando X de zoom o corremos y vamos a interpretar acá los resultados. Entonces, ¿por qué diríamos, por ejemplo, que en el estimador Black, en el Within Groups, tenemos que la desviación es igual a cero? ¿Alguna intuición de por qué se da ello? ¿Alguien se anima? Ya, entonces lo explico yo. En este caso, el Within se refiere a las variaciones que se dan dentro de cada uno de los individuos. Entonces, dentro del individuo, lo que ocurriría sería que el identificador de raza, en este caso que es Black, sería igual a cero porque no cambia durante el tiempo. Lo mismo ocurre con Hispanic. Uno que es Hispanic no va a dejar de ser Hispanic por ningún motivo. Entonces acá tendríamos también que dentro del individuo, conforme pasan los tiempos, esta categoría no va a cambiar. ¿Y por qué educación sería igual a cero? Puede ser porque depende de la edad de los individuos. Vamos a ver una variable que nos diga la edad. Experiencia, no hay ninguna que nos diga la edad, pero me imagino que debemos de estar en una base de datos en las cuales los individuos ya son de cierta edad. No sé si tal vez en la pregunta le especificaba, vamos a verlo por acá. Estimar salarios de hombres usando... Bueno, me imagino que salarios ya deberían de ser personas mayores, me imagino que son incluso muy mayores. Y si son demasiado mayores, tal vez mayores de 40 años, se espera que la educación ya no aumente a partir de cierta edad. Entonces, sí, por eso es que tendríamos que ya no hay mayor variación dentro de esta variable. Tendríamos más por acá, ya por ejemplo los salarios sí tenemos que cambiar. Tenemos que hay una desviación, en realidad es relativamente similar. Bueno, para todos es grande, pero luego si vemos en between, es decir, entre los individuos, es mayor a la que se ocurre dentro de cada uno de ellos. ¿Cuál llama más la atención por acá? Union o married, cualquiera de los dos. Entonces vemos que sí hay variación dentro de los individuos. Entonces, varios de ellos han pasado de estar casados a estar solteros y union, me imagino qué significa, vamos a verlo por acá. Union, union. Ya me imagino que debe ser algo así como married también. Entonces también hay acá esta variación dentro de esta variable. No sé si está especificada, no, me parece que no está por ahí. Pero es lo que tenemos, ¿no? Acá nos dice overall, tomando en cuenta toda la base de datos como un modelo pool o de homogeneidad total. Luego el between, la variedad entre los individuos y luego tenemos el within. Un poco de interpretación que es lo que ya acabamos de ver. Y acá nos dice que las variables married y union sí representan un cambio en el tiempo a nivel de individuo. No obstante, las variables como tal muestran que no varían en el tiempo. Esto ya lo hemos analizado ahora. Podríamos seguir con lo demás. ¿Qué tendríamos por acá? Entonces vamos con el número 5. Nos dice, estime la regresión utilizando el modelo de efectos fijos. ¿Y qué coeficientes ya no puede estimar? ¿Por qué? Y almacene sus resultados con MEF. Entonces vamos a nuestro resumen. Tendríamos por acá el modelo de panel. Lo que acabamos de reestimar sería este pool. Y por acá tendríamos el modelo. Me parece que no lo hemos estimado, ¿verdad? No, no hemos estimado nada, solamente hemos estado viendo variables. Entonces vamos de frente con el modelo de efectos fijos, que sería este de acá. Es como que el último de todos, ¿no? En el cual se asume que hay este problema de autocorrelación y que además hay un problema de endogeneidad. Estime usando efectos fijos, qué coeficientes ya no puede estimar, por qué almacenen sus resultados. Entonces hacemos la regresión correspondiente, en este caso x de reg, y al final ponemos fe de fixed fx. Y vemos que acá hay unas variables que son omitidas en los efectos fijos, como por ejemplo las variables que hacen referencia a Black, a Hispanic, y la última variable de Dami, que es la variable del último año, que sería 78.
Entonces, ¿por qué en este caso no varía? Porque en el WITIM lo que hacíamos era trabajar con un promedio del periodo anterior. Si restamos al modelo que tenemos, le restamos el promedio del modelo en el tiempo. Entonces, si le restamos el promedio, ¿cuál va a ser el promedio de Black o Is? Va a terminar siendo siempre el mismo. Entonces, por eso es que se va a restar, se va a eliminar y vamos a tener este valor que termina siendo cero, o en todo caso omitido. De tal manera, este estimador va a eliminar todas aquellas variables que son invariables en el tiempo, caracterizando en este caso un individuo. Veíamos antes también que educación no cambiaba, que Black no cambiaba, que Hispanic no cambiaba, y pues la última DAMI de tiempo tampoco va a cambiar respecto al tiempo siguiente, o al año siguiente en este caso. ¿Qué más podrías analizar? Ya, es lo que acabo de decir, que se tiene. Observamos que la estimación que se omiten las variables, ya es lo que vamos a ver. Implicancias es que no voy a poder calcular el impacto de estas variables, ¿sí? En general eso es lo que más nos llama la atención de lo que vemos por acá. Vemos esta correlación entre el U y el X, es decir, un problema de endogeneidad, y nos dice que sí, existe un problema de endogeneidad porque este valor es diferente de cero. Entonces estaría bien tal vez que estemos dentro de este modelo por lo que vamos viendo por acá. Y además tendríamos otro cálculo de efectos fijos, porque efectos fijos tenemos varios casos. Entonces tenemos el primero que hemos hecho el FE, luego tenemos acá el de primeras diferencias. Entonces hacemos la regresión de primeras diferencias. Los coeficientes deberían de ser relativamente similares porque ambos realizan casi el mismo procedimiento. En el de efectos fijos se elimina a través de una sustracción el término no observable y en el de primeras diferencias también. Pero en este caso lo que se estima es la variación de las variables menos las variables que son rezagadas un periodo anterior. Entonces es otra forma que también se elimina este componente alfa. ¿Cuál era el comando? En este caso, ojo con el comando que para cada uno de ellos, para cada una de las variables le ponemos un D1 punto. Para cada uno de ellos. D1 punto, D1 punto. Y este D1 punto se refiere a esta primera diferencia. Entonces es lo mismo, solamente que con lo que vemos por allí. Otra vez hago la regresión y la guardo. ¿Qué veíamos por acá? Se omiten otra vez las mismas variables que habíamos omitido anteriormente, porque acá estamos trabajando con esa eliminación de los periodos. Vemos que esta variable es 0.05 menos 0.05 y que veíamos por acá. También, no es la misma, pero son valores relativamente similares y nos dan resultados relativamente similares, que serían en este caso el within groups y las primeras diferencias. ¿Qué más tenemos por acá? Continuamos. Luego tenemos el último caso, el caso de las dummies, que es tal vez el menos utilizado. Para controlar la heterogeneidad de los individuos se coloca una variable dummy para los años, que de hecho es una que ya teníamos, ¿no? Solamente que acá hacemos una especificación para esta regresión y utilizamos el comando arreg y ponemos absorb, entre paréntesis, nr. Hacemos la regresión, vemos cuáles son las que se omiten otra vez y luego guardamos estos resultados. Y dice acá, se tiene una regresión similar, una estimación similar a la de 1. De hecho, casi todos son similares. Y me dice acá que esto me falta guardar. Ya, ahora sí. Ya. Entonces vemos acá tres modelos. Tres modelos y vemos que hay algunos que, por ejemplo, este de acá, que es el de First Difference, primeras diferencias, omite los valores omitidos por acá. Luego tenemos el de las dummies, que es relativamente bastante similar al que teníamos por acá, el within. Y finalmente tendríamos que quedarnos con alguno de ellos. Me parece que incluso son los mismos coeficientes. Sí, me parece que son los mismos. Tal vez más adelante cambiará un poquito. Acá al final también es lo mismo. Pero ya, ¿con cuál nos quedamos en este caso? En este caso son similares, pero de preferencia nos vamos a quedar casi siempre que hacemos este tipo de estimaciones de efectos fijos, casi siempre el preferido es el de acá. El within groups en desvíos, casi siempre es el preferido, en este caso también lo va a hacer. Nos da estos resultados y vamos a ver ahora más en detalle también qué es lo que tenemos. Por ejemplo, vamos a descartar por qué se va el de primera diferencias con la parte H. ¿Qué nos dice acá la pregunta H? ¿Cuál es la H entonces? A ver, A, B, C, D, E, F, G. H sería esta de acá. Sí, sí, porque hemos comparado. Entonces me dice,
en base a sus resultados, ¿qué puede concluir respecto al uso del estimador de primeras diferencias en comparación al estimador de B? Imagino que se refiere a esto, a ver. E5, a ver, EFGH, sí, pues debería de ser esto. Presentamos los resultados, hay sospecha de autocorrelación. Ya, hay que guiarnos entonces de lo que está por acá, porque parece que está un poco confuso. Esto ya lo hemos visto. Y acá tendríamos, restauramos lo que tendríamos anteriormente, que era FD, a ver dónde está. Está acá. First difference, primeras diferencias. Entonces, restauramos el valor de la regresión. Predecimos, en este caso, los residuos. Y luego vamos a ver si existe una correlación entre qué. Y acá están estas dos variables, que serían los residuos, en este caso, de nuestra regresión de first difference, con el rezago, en este caso, con L1 ponemos el rezago de nuestra regresión. Entonces, si vemos eso, ya podemos saber a cuál se refiere. Acá está, estamos acá. Comparar los resultados con los resultados utilizando los residuos que obtiene mediante el comando predict. Use la regresión para verificar si existe autorrecorrelación serial en el término de error de la estimación por primeras diferencias. Y acá dice, use el prefijo L1.var para usar los rezagos. Entonces, si hacemos esta regresión correspondiente, acá vemos que existe cierta correlación. En este caso hay una relación o asociación negativa, pero existe en este caso entre el RESIT y nuestro rezago. ¿Qué más tendríamos por acá? Pero más que probar la correlación, podríamos ver mediante una regresión si hay alguna asociación. ¿Qué es lo que vemos? Hay significancia individual, hay significancia conjunta, y evidentemente va a haber significancia conjunta cuando tenemos solamente acá un coeficiente, y que vemos que sí, efectivamente esta relación se parece, ¿no? Menos 0.4, acá es menos 0.39, pero efectivamente hay una relación entre ambos. ¿Qué nos preguntaba por acá? Comparar los resultados usando los residuos, se obtiene, usa la regresión para verificar si existe una autocorrelación. ¿Existe una autocorrelación entre el término de error de la estimación por primeras diferencias? Hemos visto que sí existe. Y esto nos conduce a ver a la pregunta 8. En base a esos resultados, ¿qué puede concluir respecto al uso del estimador de primeras diferencias en comparación con el de modelos de efectos fijos? Vamos a ver qué tenemos por acá y qué nos dice. Que hay una sospecha de autocorrelación en el modelo de first difference, modelos de efectos fijos de primera diferencia. Hay alguna autocorrelación, es lo que sospechamos, porque existe una relación significativa entre el rezago del residuo y el residuo. Entonces, ¿qué era lo que nosotros queríamos hacer? Por ejemplo, nosotros tenemos un problema acá. Tenemos este problema de endogeneidad. Pero nosotros queremos eliminar este problema de endogeneidad y por eso utilizamos estos dos modelos, estos tres modelos. Entonces, si con el de primera diferencia no se ha solucionado este problema, quiere decir que no está siendo muy efectivo y que tendríamos que ir en todo caso al de dummies o al de within groups. ¿Qué vemos por acá? Pregunta J. Estime la ecuación de salarios propuesta usando el método de efectos aleatorios. Almacene sus resultados como MEA. Entonces vamos acá ahora a efectos aleatorios, que me imagino que vamos a utilizar el BEA, que es el de efectos aleatorios. Vamos a ver por acá. Sí, acá tendríamos efectos aleatorios, random effects, y es lo que vamos a realizar ahora. Entonces vamos a nuestro stata, hacemos la estimación, y ya estaría. Hemos hecho la estimación en este caso por random effects. ¿Y qué podemos analizar por acá? Random effect, que es Balestra Nerloff. Podemos ver la correlación. Se asume acá que la correlación en este caso sería igual a 0. Entonces, en este caso, en este modelo de efectos aleatorios, no habría una correlación entre U y X, que sería justamente de esta correlación que estamos hablando por acá. Nos dice que en este caso es igual a 0. Entonces, por eso nos posicionamos dentro de este modelo de efectos aleatorios. ¿Y qué más tendríamos? A ver, lo mismo, interpretación como el típico MCO que tal vez siempre hacemos. Podemos ver la varianza de alfa, por ejemplo. Podemos ver la varianza acá de los sigmas, ¿no? La varianza en este caso del sigma correspondiente al U, luego al E. Y más que eso, creo que ya nada más. Panel balanceado, significancia conjunta, individual, los impactos, el R cuadrado within, between y overall para cada uno de los casos y cuáles son las implicancias que tienen cada uno de ellos.
que no nos piden la pregunta, pero me parece que en una de las más adelante sí nos pide. ¿Y qué más? Vamos a utilizar el test de Brugge-Pagan. Comprobamos si es que hay heterogeneidad en el modelo observado. Entonces tendríamos que guardar este resultado y utilizamos el test de Brugge-Pagan. Nos sale que es significativo. ¿Y qué quiere decir que es significativo? Si es significativo, sí rechazamos la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula del test de Brugge-Pagan? El que tendríamos por acá. Test de Brugge-Pagan, hipótesis nula, es que nos encontramos en modelo de homogeneidad total. Entonces, si rechazamos que nos encontramos en homogeneidad total, quiere decir que no, está mal hacer acá un poolet, un simple reg. Tendríamos que ir al caso de heterogeneidad inobservable. Y dentro de heterogeneidad inobservable, ¿con cuál nos quedamos? ¿Con efectos aleatorios o efectos fijos? Acá, para eso utilizamos el test de Hausman en este caso. Entonces, me parece que más acá lo utiliza. Entonces, vamos acá a mostrar los resultados, que es la pregunta siguiente. Dice, presenten los resultados de cada una de las estimaciones. Entonces vamos a ver acá cada uno de los resultados, el MCO, el modelo de efectos aleatorios, el modelo Wittin y cada uno de ellos. ¿Por qué era omitido acá? Recuerden, era porque acá trabajamos con los Wittin, con el promedio de los periodos pasados, entonces se terminaba eliminando. Y vemos que acá hay bastante relación entre el modelo de efectos aleatorios y el MCO. ¿Qué nos dice por acá? Observamos de la tabla que en el caso del MEF-Wittin, modelo de estimación Wittin, y el MEA tienen resultados cercanos. En este caso, me imagino que se refiere a estos resultados que son acá cercanos, de alguna manera son cercanos entre todos, porque están incorporando en su análisis la existencia de heterogeneidad inobservable. Inobservable. Ya, inobservable, acá está mal escrito. A diferencia de MCO, que podría estar presentando un problema de autocorrelación entre individuos y generando estimadores menos eficientes. Entonces, también que habíamos visto ya según el test, el primer test que habíamos realizado, el test de Brugge-Pagan, que no nos encontramos en un modelo simple de MCO. En este modelo de MCO, en el cual se hace un poolet, no nos encontramos en uno de estos dos. Pero ¿en cuál de los dos? Que en este caso en realidad son casi lo mismo, ¿no? Acá efectos fijos y efectos aleatorios. ¿En cuál? Pues para eso utilizamos el test de Hausman. Entonces, dentro del test de Hausman especificamos cada uno de los modelos, el de efectos aleatorios y el de efectos fijos, que en este caso sería el Wittin. Control D, ¿y qué nos sale? Que es significativo. Y si es significativo, otra vez rechazamos la hipótesis nula. ¿Y cuál era la nula? En este caso, la nula es que nos encontramos en un modelo de efectos aleatorios. Y si se rechaza esta nula, quiere decir que nos encontramos en un modelo de efectos fijos con una regresión, Wittin, que es la que acabamos de realizar. Y finalmente ya sabemos con cuál de todas las regresiones nos quedamos. Acá nos dice, testea el H de correlación entre el término de error individual e inobservable y los regresores. En este caso, para la estimación Wittin y efectos aleatorios, se obtiene que se rechaza la nula y será mejor usar el modelo de efectos fijos. ¿Cuáles efectos fijos? Es ese Wittin. Porque existe correlación entre el término de error individual inobservable y los regresores, al menos uno. Entonces, ojo con esos tests, no es implementar por cualquier tipo de regresión que realizamos, que tenemos un panel y vamos de frente con un reg. O vamos con un XTReg y le ponemos un RE, un BE o un FE. No, podemos hacer cada una de estas estimaciones y una vez que hemos realizado cada una de ellas, analizamos en qué caso nos quedaríamos. ¿Cuál sería el caso efectivo para nuestra base de datos en particular? Y más que para la base, bueno, tanto como para la base, para el modelo en particular que estamos regresionando. Bien, entonces, ¿alguna duda hasta el momento? Me van comentando, por favor. Si no hay duda, vamos con la parte final, que ya es, es poquito lo que queda, que es la parte final. Tenemos por acá la pregunta número 3. Entonces, ¿qué nos dice por acá? La base data.dta muestra información sobre un programa social de transferencias de recursos que realiza el gobierno a los centros de investigación públicos y privados que se encuentran en las provincias en las que se encuentran yacimientos de recursos no renovables, mineras e hidrocarburos. Este programa tiene el objetivo de ejecutar los mismos en proyectos de investigación
y contamos con información sobre la producción científica y las características que pueden incidir en el valor de la producción científica de los investigadores de los centros de investigación antes y después del tratamiento. Entonces, acá aquí nos dice la pregunta un poquito en resumen. Estima el impacto de haber sido tratado sin considerar el efecto específico o la heterogeneidad inobservable. Entonces, tratado es decir, el impacto de haber recibido este programa, que el programa era que tenía como objetivo ejecutar los mismos proyectos de investigación. Se contaba con información de la producción científica, de las características de los investigadores, de los centros de investigación antes y después del tratamiento. Ojo, antes y después del tratamiento. ¿Qué más nos dice acá? Un programa social de transferencias de recursos, ya. Entonces, este programa otorga transferencias a cierto grupo que puede elegir, me imagino que en este caso, bueno, no lo elige de manera tan aleatoria como veo. Se realizan unos métodos para elegir, pero bueno. Sin más, nos dice que acá estimemos el impacto. Un poco acá ya hablando de impacto, que es un poco de... eh, conlleva metodologías tal vez un poquito más avanzadas cuando trabajamos con impacto. Hay una parte especial de econometría que se llama la econometría de evaluación de impacto, en la cual lo que se evalúa son los efectos causales de los programas, por ejemplo. ¿Cuál es el efecto causal de un programa como Juntos o de algún tipo de programa? ¿Cuál es el efecto causal que produce el haber recibido un bono, por ejemplo? Entonces tenemos dos poblaciones, una población que recibe un bono y una población que no recibe un bono. Entonces es un poco fuera del tema, pero me parece importante mencionarlo. Y así sucesivamente se pueden hacer muchas investigaciones. ¿Cuál es el efecto de haber recibido, por ejemplo, ahora que se han estado entregando tablets, cuál es el efecto o el impacto de haber recibido estas tablets sobre una variable, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el impacto de haber recibido estas tablets que se han estado entregando durante el año pasado y se siguen entregando durante los ingresos? Pero durante los ingresos tal vez es algo que no se puede ver inmediatamente, tal vez es un estudio que se podría realizar de acá en 20 años. ¿Cuál fue el impacto de esta población que recibió tablets durante la pandemia en sus ingresos de acá a 20 años? Y así sucesivamente se hacen estas evaluaciones de impacto sobre programas. Son metodologías un poquito más complejas, mm, que conllevan el conocer todo lo que estamos viendo. Y si quieren entrar más detalle en estas metodologías de evaluación de impacto, podrían llevar más adelante el curso de econometría avanzada, corte transversal y panel, que se dicta en la maestría de economía, si es que ya les interesa este lado. Porque a partir de acá ya vamos a series de tiempo, entonces ya dejamos esto de lado, que es, esto de acá es la microeconomía, microeconometría aplicada. Y bueno, se los comentaba, ¿no? Yo estoy llevando ese curso, este ciclo, en la maestría y pues me parece súper bueno el curso. Por eso es que también se los recomiendo llevar en caso les interese y posteriormente para su tesis también les puede servir bastante. Ya. Entonces, vamos con la pregunta 3 exactamente. Estima el impacto de haber sido tratado sin considerar el efecto específico o la heterogeneidad inobservable. Entonces, vamos a leer nuestra base de datos. Este Setmorov me parece que sirve para cuando hacemos algún tipo de descripción, para poder ver más allá. Pero en este caso, no sé por qué está, creo que no lo vamos a utilizar en ningún momento. Ya. Entonces, describimos la base de datos que tenemos por acá. Nos dice que T significa 1 si es tratado y 0 el caso contrario. Es años de existencia del centro de investigación, subvenciones adicionales. Entonces, en este caso deberíamos estar con ciertos periodos, no sé cuántos periodos, tal vez son 2 periodos. Test, tratamiento y de, a ver, ¿qué más teníamos por acá? Años de existencia del centro de investigación, subvenciones. Pero vamos a ver qué más tenemos por acá. Ah, ya. Entonces vamos a tener que reordenar este panel. De lo que lo teníamos de esta forma, donde no hay una variable que me indique tal vez el año, vamos a tener ahora 2 periodos y lo vamos a ver a continuación. Hacemos este reshape, que acá teníamos un formato white, porque no tenemos una variable de años. Este T no es tiempo, por si acaso, significa ha recibido el programa o no. Entonces hacemos clic acá y ahora sí tenemos. Este T minúscula sí se refiere al tiempo, que sería el año 1 o el año 2. Entonces acá está el individuo, este individuo 2, en el año 1, en el año 2, no recibió este tratamiento. Entonces vemos cómo han cambiado estas variables.
pero hay algunos que sí han debido de haber recibido por acá. Entonces acá tenemos este individuo, que es el 1746, que recibió el tratamiento, y se puede ver también estos cambios en estos valores de las variables de acuerdo a haber recibido o no este tratamiento. Ya. ¿Qué más tenemos por acá? Estimando las diferencias en línea de la salida, estimador en diferencias. Entonces acá lo que vamos a hacer es recodificar los años que teníamos 0 y 2, lo vamos a pasar a 0 y 1, ya estaría, 0 y 1 como ven acá, cambia por acá. Y luego vamos a generar una variable iterativa que sería entre el tiempo y el tratamiento. En este caso, ¿por qué? Porque conocemos este tipo de regresiones, de evaluaciones de impacto. En este caso, como estamos haciendo, vamos a hacer uno de diferencias. Es necesario tener una variable que capture esta relación entre el tiempo y el tratamiento, y finalmente esa es la que nos va a dar el coeficiente del efecto del programa. Entonces, generamos esta nueva variable, que es la que tenemos por acá, y hacemos la estimación que nos piden. Reg index t, txt y el comando robust para tener una corrección dentro de nuestra varianza. Entonces acá vemos que este sería el impacto del programa, tx por t. Acá tenemos el tiempo, el coeficiente, ambos son significativos, el modelo en su conjunto es significativo, R cuadrado es súper bajo, no podemos esperar más, me parece, teniendo dos regresiones, muy complicado. Número de observaciones que son 8000, y nada más que eso. Eso sería nuestra estimación MCO. Ya saben cuál es la interpretación, la típica de siempre. Luego, ¿qué nos dice por acá? Estima el impacto de haber sido tratado considerando el efecto específico usando un modelo de efectos fijos. Entonces vamos con el modelo de efectos fijos, estimación considerando temporalidad. Así que vamos a poner este XTZ que siempre tendríamos que poner antes de hacer este tipo de regresiones, porque si no vamos a ver, veamos por acá, qué es lo que pasa si hacemos la regresión sin poner el XTZ. No me deja. No se ha especificado el panel bar. No existe. Entonces, obligatoriamente, vamos a tener que especificar. Y una vez que especificamos, hacemos la regresión de efectos fijos. En este caso, tenemos por acá las variaciones de los sigmas. Wow. Vemos que este valor de error es bastante alto. Significancia individual, significancia conjunta, el efecto del programa, que es ese TXT. En este caso tenemos también nuestra variable t, significancia de cada uno de ellos. Existe una correlación, parece, dentro de nuestro término de perturbación o nuestro término inobservable con nuestra variable x, lo cual la transforma como si fuera un problema de endogeneidad. Guardamos y luego podemos hacer las comparaciones en este caso. Vemos coeficientes relativamente similares. Hay como que un cambio entre lo que vemos acá, ¿no? Que está 0.14, acá 0.19, o sea que aumenta, pero para este lado, este de acá es el que aumentaría. Constante, todos son significativos en su conjunto. Y finalmente, ¿qué tenemos por acá? Nos dice número C, ya. Estima el impacto de haber sido tratado considerando el efecto específico y los regresores adicionales utilizando el modelo de efectos fijos. Entonces vamos a añadir estos regresores. Estamos añadiendo los demás regresores que serían los que tenemos por acá, ex y subadi. Vemos que experiencia no es significativo, pero que el otro que hemos añadido sí es significativo. Este problema aumentó, añadiendo estas variables ha aumentado, y además me parece que no. Miren, utilizamos la misma regresión, Fixed Effects, pero añadiendo estas variables ha aumentado bastante, pasó a 0.9 menos 0.9, de lo que acá era 0.01. O sea, ha disminuido en realidad, ha disminuido, pero ha disminuido bastante, llegando a casi 1. Entonces, ponemos acá los resultados en tabla, y pues la interpretación que podríamos hacer sería la comparación que ya habíamos hecho anteriormente, asociando en este caso el within con el within 2, donde ponemos más variables, vemos cómo estos valores disminuyen. ¿Y por qué disminuyen en este caso? Viendo que este es significativo, porque puede ser que estos estaban inflados por la omisión de alguna variable que pudo haber sido relevante, como esta que tenemos por acá. El MCO sin más, que es un poolet sin más en este caso. Acá podríamos probar ya si nos encontramos en qué caso, en el caso de, por acá, en el caso de homogeneidad total, heterogeneidad observable, haciendo el uso de este test de Bruce-Pagan, y
En este caso incluso podríamos ir al test de Huffman, que no hemos visto tanto, de frente nos hemos centrado en el caso de efectos fijos, que sería este de acá, pero también podríamos verlo. Luego ya, ¿qué nos dice la parte final para ir terminando? ¿Cuál es la interpretación del intercepto en el modelo de efectos fijos que tenemos por acá? La interpretación del intercepto es el efecto fijo promedio de las variables inobservables. Este se puede obtener de adicionar al modelo de Within-FX la media del modelo, lo cual permite reincorporar el intercepto. Finalmente, interprete las medidas de bondad de ajuste de cada uno de los R cuadrados. Entonces acá ya tienen cada una de estas interpretaciones o cómo entendemos cada uno de los R cuadrados para cada uno de los casos. Ya creo que eso lo podría dejar para ustedes y sin más especificación porque finalmente sería leer nomás lo que está acá. Entonces, hemos avanzado bastante rápido en la PD. ¿Hay alguna duda sobre lo que se acaba de ver? Si no, ya lo estaríamos dejando por acá de momento. Realmente casi todo lo que, bueno, una parte, el 50%, un poquito más de lo que hemos hecho hoy está acá en el do file, más porque acá está todo el código. Y pues ya lo que yo he apoyado es entendiendo los resultados, interpretándolos, dándoles tal vez un poco más de valor agregado. Y eso sería todo. Por ejemplo, acá yo tengo este resumen de datos de panel que había realizado. Y acá se puede ver todo lo realizado, pero ya de manera organizada. Me acuerdo que les mandé también antes de su primera PC, uno para el caso de variable dependiente limitada, que sería, a ver, mm, sería este de acá. Acá tengo uno para MC2E, luego también para variable dependiente limitada, que me parece que este es el que les mandé a ustedes. Y luego para el caso de truncamiento también. Esta casi no lo mandé porque acá solamente le pidieron interpretación. Entonces, lo que yo les recomiendo es que agrupen todos sus comandos en uno solo y hagan unas interpretaciones generales que les ayuden a estudiar para su examen. No sé si es que va a venir para hacer laboratorio en el examen. En el mío, hace tiempo no vino, el ciclo pasado creo que tampoco no vino. Casi es difícil que tome el profesor, pero si les ha dicho que va a venir, puede ser que venga. Entonces ahí en esos asuntos y yo ya no me competen a mí. Entonces sería todo por hoy ya la PC. Voy a darle finalizar la grabación. Eh, Sería acá.